Muchas gracias, presidente. Y la segunda pregunta tiene que ver con un punto, me parece, central para el anfiteatro, lo escuchamos, es el tema de la despenalización y la legalización del aborto. Si usted quisiera profundizar sobre eso también. En la Argentina, el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero donde todos sabemos que el aborto existe. ¿Cuál es el problema de que exista un delito de aborto? El problema es que todo aborto se vuelve clandestino. Y en la clandestinidad, el riesgo de vida y el riesgo de salud de la mujer se potencia. Entonces, el problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quien practica el aborto. Si es de una clase social alta, seguramente practicará el aborto en un centro de salud adecuado, con condiciones de asepsia adecuadas, y el certificado médico dirá que tuvo un aborto espontáneo y su salud estará absolutamente garantizada. Pero si estamos en presencia de una mujer sin recursos, toda su vida corre peligro. Y si zafa su vida, corre el riesgo de quedar infértil o de sufrir lesiones internas que la dañen mucho. La discusión del aborto para mí es parte de la discusión hipócrita que históricamente tiene la Argentina cada tanto. Durante años debatimos si la persona divorciada se podía volver a casar. Y era una discusión, yo soy hijo de una madre divorciada que reconstruyó una familia. Y la verdad mi familia es la que reconstruyó a mi mamá. Mi padre es el segundo marido de mi mamá, no mi papá biológico, así lo llamo. Ya no vive, lamentablemente. Pero yo me acuerdo que yo era chiquito y las personas divorciadas no podían volver a casarse. Mi mamá era divorciada, conoció a Carlos, Carlos era divorciado, nunca mi mamá y Carlos se pudieron casar. Y mi mamá vivía atormentada, porque sentía que estaba en pecado con la iglesia. Entonces me acuerdo que me mandaba al colegio, siempre cuento la misma anécdota, y me decía, si te llegan a preguntar por mi estado civil, decí que estoy casada vía México. Yo repetía, parecía en México ya existía el divorcio y entonces decían que efectivamente hacías como un trámite consular que decían que en México te reconocían que estabas casado. Pero para la ley argentina no servía absolutamente para nada. Un día vino Alfonsín y propuso legalizar absolutamente el divorcio vincular y permitir un segundo matrimonio. Y fue un debate insufrible, insufrible. La cuestión es que salió la ley, mi mamá y Carlos se casaron y los 3 hijos fuimos testigos del casamiento. Y yo siempre me pregunté, ¿para qué discutimos durante 20 años esto? ¿Para qué? Yo siento que con el aborto pasa algo parecido. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. Y no es obligatorio para nadie. No es obligatorio para nadie. Y lo que sí es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. Porque lo que no podemos es poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar. Y eso yo no vivo en paz con mi conciencia, sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones de asepsia para pagar, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando. Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo. Por eso es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público.